Vamos a leer con la ayuda del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Versículo 1. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1 dice: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta allí la lectura. Que el Señor prospere su palabra con lo que hemos leído en esta tarde. Amén. Queremos en esta tarde expresar las gracias y dar la bienvenida a los amigos, a las amigas, a los niños que han tenido bien en aceptar la invitación para este lugar, para oír el glorioso mensaje del Evangelio. Hoy puede ser la noche grande en su vida, la noche especial en su vida. ¿Sabe cuál es? Amigo, recibiendo a Cristo como tu Salvador personal. Eso es lo más grande. Eso es lo que hace a una mujer grande, lo que hace a un hombre grande. No es tener riqueza, no es tener fama, no, amigo. ¿De qué aprovechará a el hombre, a la mujer, si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Eso es triste. ¿Sabe, querido oyente? Hemos cantado el precioso himno. Si has prestado atención al tema, aquel que escribe, él dice en la cruz, Jesús murió, él por mí su vida dio, todo hecho ya quedó. Y él dice, creo, ahora. El hombre había entendido que Cristo murió allí en la cruz, había muerto por él. Deseamos que sea la experiencia suya en esta noche, que no salgas de este lugar como has venido. Has venido sin Cristo. No puedes salir de este lugar sin Cristo. Deberías llevarlo antes que sea demasiado tarde. Su alma lo necesita urgentemente, ahora mismo. Amigos, si usted con todo cariño le decimos y con todo respeto, si usted llegara a entender lo que significa ser salvo, lo que significa recibir a Cristo por la fe en esta noche, y sabe lo que significa despreciar a Cristo, es una pérdida fatal que no se recobra jamás.
Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a unos creyentes en Corinto. Él cuenta de la experiencia cuando él estuvo en ese lugar, un lugar oscuro por causa del pecado. El apóstol Pablo, cuando llega a esa ciudad, Corinto, una ciudad entregada al pecado, una ciudad entregada a la lascivia, al placer, a sus anchas, eran pecadores terribles delante de Dios. Pero sabe, allí llegó el evangelio. Dios envió a ese vaso, a el apóstol Pablo, para predicar el evangelio en ese lugar. Y en una ocasión el apóstol tenía miedo, temor. Y el Señor le dijo a Pablo: no temas, no calles, habla. Yo tengo mucho pueblo en este lugar. Habían almas preciosas que la gracia de Dios debía conquistar. El vaso tenía que predicar el evangelio. El apóstol se mantuvo durante 18 meses en ese lugar predicando el evangelio de Dios. ¿Y sabe qué sucedió, amigo? Muchas personas recibieron a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo dice: el evangelio que os he predicado. Siempre me llama la atención esta expresión porque me hace pensar que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, ellos salvaron su responsabilidad. El evangelio fue predicado, el evangelio fue anunciado, y queremos decirte en esta noche, apreciado amigo, usted no es la primera vez que oyes el evangelio. Lo has oído en reiteradas ocasiones. Quizás eres alumno de la clase bíblica o eres hijo de padre creyente, pero todavía no eres salvo. Pero sabe, Dios no se ha quedado sin predicarte el evangelio. Sabe, querido amigo, si usted pierde su alma en el infierno, hablando con todo respeto, no es por culpa de Dios. Dios ha salvado su responsabilidad. El apóstol dice: el evangelio que os he predicado, el evangelio, las buenas noticias de salvación que lleva implícito la obra de Cristo en la cruz, del Cristo muerto, del Cristo sepultado, pero el Cristo que ha resucitado. Este es el evangelio de Dios. Y en esta noche, amigo, se te vuelve a predicar a ti. ¿Sabe? Esa es la abundancia de la gracia de Dios, la misericordia del Dios eterno para contigo en esta noche que todavía no eres salvo. ¿Sabe? Los habitantes no sabemos cuántas personas recibieron el evangelio en Corinto. Pero sabe, eran muchas personas. Era una asamblea grande. El Señor le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo. Muchos habían creído, habían reconocido que eran pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios, que merecían el juicio de Dios, pero que Cristo, el Salvador de los pecadores, había sido presentado claramente como crucificado entre ellos. Y ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal. El evangelio fue predicado. ¿Sabe, querido oyente?
50 años de conferencia aquí en Morón, 50 años, ¿eso habla de mucho? ¿Será que usted ha venido oyendo el Evangelio por más de 50 años y todavía no eres salvo? Eso debería preocupar tu alma en esta noche, señora, caballero. En la reunión hemos cantado, el hombre andaba en el camino del error, así como usted en esta noche todavía andas caminando por este camino equivocado, sin Cristo y sin Dios. Pero en esta noche, hoy puede ser la noche grande en tu vida. Si tú decides recibir a Cristo como tu Salvador personal. El apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado. Dios ha salvado su responsabilidad. Dios no se ha quedado sin testimonio. Por toda la tierra ha salido la palabra de Dios. Muchos han creído, pero usted todavía no ha creído. No eres salvo, no porque Dios no quiere, amigo, no. Dios ha movido sus canales, su palabra, la palabra de Dios, para que usted tenga el medio de ser salvo, pero todavía no has querido ser salvo. ¿Qué te detiene? El evangelio que os he predicado, pero sabe, él dice, el cual también recibisteis. Esta es la parte que le corresponde a usted, señora, caballero. Dios trastoca lo profundo de tu corazón en esta noche. Estas personas lo recibieron. Ellos recibieron a Cristo, lo aceptaron, reconocieron que eran pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal. El apóstol dice, el cual también recibisteis. Te preguntamos en esta noche, ¿cuándo vas a recibir a Cristo? Usted dirá, bueno, mañana lo voy a recibir. Ayer dijiste, hoy, viernes, lo voy a recibir. Y así pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y triste y lamentablemente el hombre muere en sus pecados. Y su alma se va a la condenación eterna para sufrir la ira de Dios. Para todos aquellos que no aceptan aquí en la tierra al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, el evangelio ha sido predicado y ustedes lo recibieron, lo aceptaron. Ellos se apropiaron de Cristo. Ellos fueron limpios con la sangre que Cristo derramó allí en la cruz, como dice el apóstol Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, el cual también recibisteis. Hay un caballero que en esta noche pueda romper con el pecado y se decida en recibir a Cristo como su Salvador personal. Ellos lo recibieron, ellos fueron valientes, ellos tomaron la decisión. Hoy, recibo a Cristo como mi Salvador personal. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y el apóstol dice, en el cual también perseveráis. Esto nos hace pensar de el poder del evangelio. Estas personas, antes de ser creyentes,
eran pecadores perdidos. Pero cuando recibieron a Cristo, ellos cambiaron. Ellos dejaron de pecar. Ellos dejaron la vida antigua. Ellos demostraron claramente que habían muerto al pecado y ahora andaban en nueva vida, en novedad de vida. Él dice, en el cual también perseveráis. Amigo, eso es lo que hace Dios en la vida de una dama, de un caballero, si en esta noche decide recibir a Cristo como su Salvador personal. Pero el apóstol Pablo, él sigue diciendo en el versículo 3, él habla del contenido del evangelio que él predicó. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está la gran realidad, el gran significado por el cual Jesucristo vino a este mundo. El apóstol dice que Cristo murió por nuestros pecados. Allí está la razón más grande. Es un versículo que se puede explicar por sí solo, que puede responder quizás millones de preguntas, que muchos se preguntan, ¿para qué Cristo vino a este mundo? El apóstol dice, Cristo murió por nuestros pecados. Amigo, deseamos que usted en esta noche, por este versículo, llegues a entender la razón por la cual Él murió en la cruz. Él no vino para enseñarnos a morir, no, amigo. Él no vino para morir por los pecados de Él, no, amigo, porque Él era sin pecado. Él era inmaculado, sin mancha delante de Dios. El hombre perfecto vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Cristo murió por nuestros pecados. Nunca se me olvida la fecha inolvidable cuando yo llegué a entender por la gracia de Dios esa gran verdad. ¿Cómo es que Él, siendo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, el que no anduvo en consejo de malo, el que no se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia? ¿Cómo es que esa persona santa murió en mi lugar? Él, siendo inocente, Él llevó mis pecados. Allí en la cruz, Él murió por mí. Cristo murió por nuestros pecados, amigo. El apóstol Pablo lo presenta en la segunda epístola, en el capítulo 5, él dice, al que no conoció pecado. ¿Sabe, amigo? Él conoce tu pecado, pero Él no era pecador, no. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Él cargó en su amado Hijo nuestros pecados. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Él. Él murió por nuestros pecados. Pero Él dice, Él fue sepultado. Pero Él también dice, Él resucitó. Se levantó victorioso de entre los muertos al tercer día, con poder y gran gloria. El apóstol Pedro dice, nosotros que comimos y bebimos con Él, se apareció vivo, resucitó, duró con los apóstoles
durante 40 días. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, él dice que él se apareció al apóstol Pedro. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo. Y él dice, y al último de todo, al último apóstol de todo, se me apareció a mí. Yo lo vi camino a Damasco, dice él. Este hombre enemigo antes de ser salvo, enemigo de los cristianos, camino a Damasco para perseguir a los creyentes. De repente una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la gloria del Señor resucitado, se le apareció a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre recibió a Cristo como su Salvador personal. Pablo dice, al último de todo, se me apareció a mí. ¿Sabe, amigo? En esta noche te presentamos a uno que murió en la cruz por nuestros pecados, a uno que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero a uno que ha resucitado, a uno que venció el pecado, a uno que venció a Satán, que venció la muerte, a uno que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Ese es el Señor de gloria. Ese es el Salvador de los pecadores. Y ese es el que en esta noche deberías de recibirlo. Recibirlo como tu Salvador personal. ¿Lo vas a hacer? Ojalá que sí. El Señor prospere su palabra.